Acceso a la educación en familias de escasos recursos durante la pandemia. Caso de la zona metropolitana de Monterrey. Información recabada en Sana en Casa ABP, asociación en el mismo municipio. Contexto. El contexto de mi estudio es específicamente sobre familias de escasos recursos que tienen un enfermo en casa y que lamentablemente dentro de las situaciones que están viviendo no tienen los medios ni el conocimiento de cómo llevar un proceso de aprendizaje en casa. De las 90 familias que tenemos, o sea, en la Asociación de Sana en Casa, el 50% de ellas tiene niños que no han podido continuar con su trayectoria académica, aún más por las consecuencias de la pandemia. Las familias tienen un hogar, servicios básicos, pero no internet, además de presentar dificultades por tener un enfermo en casa, lo que conlleva grandes gastos y no puede solventar el gasto que implica el internet o medios electrónicos para continuar con un aprendizaje en casa. Les presento algunos de los criterios que consideré dentro de mi estudio. Primeramente, el poco o nulo ejercicio del derecho a la salud. Esta como principal variante, ya que las familias tienen dificultades con un enfermo en casa porque no conocen sus derechos ni instituciones que brinden apoyo en cuestión de salud. Y pues esto indirectamente conlleva a que la familia esté aún más vulnerable y provoque que declinen su interés sobre la formación integral de los niños por falta de recursos, tiempo y medios. El segundo punto corresponde a los gastos catastróficos más la situación de la pandemia del COVID-19. Las familias nuevoleonesas de escasos recursos sufren de gastos por tener un enfermo en casa, lo que esto recorta servicios en el hogar y los alimentos para poder seguir sobreviviendo. No alcanza para una educación de calidad. Además, el tercer punto es la ignorancia. Las personas no conocen sus derechos ni instituciones que den apoyo y tampoco están capacitados para llevar un proceso de aprendizaje ameno y de calidad en el hogar. En su mayoría, los padres de familia no tienen conocimiento sobre herramientas digitales ni poseen la habilidad de enseñar a sus propios hijos. Propuesta. Yo propongo que el gobierno haga alianzas con asociaciones de la organización civil para que promuevan la capacitación, recursos y seguimiento a familias que no tienen acceso a educación. Que esas asociaciones estén vinculadas con el objetivo de la educación de calidad y sobre todo de salud para que puedan apoyar a las familias que sufren esas situaciones. Conclusión. Exigir, promover y ejercer los derechos humanos, tanto de salud como de educación, que son los más vulnerables en el país. Acudir a las instituciones que deberían hacer valer los derechos o acudir a organizaciones de la sociedad civil. Todos los niños deberían tener acceso a una educación de calidad, aun en circunstancias vulnerables. El gobierno tiene la obligación de crear estrategias que los protejan o garanticen el acceso a la educación, aún más en tiempos de pandemia. Y como les mencionaba, esta información es de Sana en Casa ABP en la ciudad de Monterrey.